buenos días, que el Señor les bendiga. Le damos una cordial bienvenida a los amigos y hermanos que hoy han dispuesto de su tiempo para acceder a esta reunión virtual de su iglesia cristiana de Villahermosa. Los invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Allí tendré una lectura del versículo 8 al versículo 13. Hebreos 10, 8 al 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana maravillosa, Señor, que tú nos regalas. Una oportunidad más, un privilegio, Señor, que tú nos das para venir a esta reunión, Señor, y alabar y glorificar tu santo nombre. Primeramente, Señor, colocamos nuestros pecados, Señor, delante de ti, Señor, para que nos perdones por todos ellos, por nuestras desobediencias y transgresiones, Señor, a tu palabra. Tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos. Y con ese gozo, Señor, y esa necesidad de escuchar y aprender cada día más y más de ti, Señor, venimos con un corazón humilde, Señor, a recibir tu palabra, Señor, y alabar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por el grupo de alabanza, Señor, que es quien nos guía en estos cánticos, Señor, a manera de oración, Señor, de acción de gracias y para glorificar tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,
por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles la expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a ti. Adiós sea la gloria.
santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Venir, ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Padre amado, venimos ante ti, Señor, para darte gracias, Señor. Para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Estamos confiados, Señor, y entendemos la grandeza y el poderío del Dios en el cual hemos creído. Estamos confiados en que tú eres soberano, Señor, y actúas conforme a esa soberanía, con amor y con justicia, Señor. Es por eso, Señor, que en esta mañana venimos ante ti para pedirte, Señor, por conversión de todas aquellas personas a las cuales nosotros nos acercamos, tenemos contacto con ellas, y debemos, Señor, por mandato tuyo, de predicarles tu santo evangelio, Señor, que conozcan la obra maravillosa de salvación y que procedan al arrepentimiento y reciban la vida eterna. Te pedimos también por salud de aquellas personas que sufren padecimientos, Señor, quebrantos de salud, alguna dolencia, Señor, que seas tú obrando en ellas de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Te pedimos también por las familias, Señor, para que dentro de ellas, Señor, haya amor, Señor, y que se junten, Señor, para adorarte, Señor, que tú seas el centro, Señor, de adoración en cada una de esas familias, Señor. También te pedimos por vida y fortaleza espiritual, Señor. Necesitamos cada día, Señor, fortalecernos, Señor, en tu palabra, conocer más y más de ti, enamorarnos profundamente, Señor, conocer tus preceptos, tus mandamientos, Señor, que son, tú los has dejado, Señor, para que nosotros llevemos una vida de testimonio, Señor, y de obediencia en busca de la santidad, Padre amado. Te pedimos, Señor, por empleo, Señor, para aquellas personas que en estos momentos no tienen empleo, Señor, que lo han perdido y están en busca de él. Por situación económica, Señor, para que nosotros seamos sabios, Señor, en administrar los recursos que tú nos provees, Señor. Que tengamos un manejo adecuado, Señor, de las finanzas. Que los tengamos orden, Señor, como tú lo ordenas, Señor. Tú eres un Dios de orden, Padre Celestial.
Señor, por peticiones personales. Tú conoces los corazones de todos nosotros, Señor, de lo que anhelamos, Señor, y que sea conforme a tu voluntad, Padre. Y en acción de gracias, Señor, nuevamente porque tú eres inmenso, en amor y en misericordia, Padre Celestial. Oramos igualmente, Señor, por nuestros vecinos, por nuestra iglesia y por los compañeros de trabajo, Señor. Oramos para que tu iglesia sea fiel en estructurar el ministerio, Señor, de acuerdo con los medios de gracia, Señor, que tú has dispuesto a dejarnos, Señor, porque tú no nos abandonas, Señor, y tienes cuidado de nosotros, Señor, para traer renovación, Señor, en nuestras vidas, por medio de tu palabra, por medio del compañerismo y por medio de la oración, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Y amén. Majestad, gloriosa majestad, a nuestro Rey sean gloria, honra y loor. Majestad, real autoridad, a su pueblo da nuestro Señor gloria a Él. Exaltad, en alto poned el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloriosa majestad. Cristo murió, resucitó, gloria al Rey. Exaltad, en alto poned el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloriosa majestad. Cristo murió, resucitó, gloria al Rey. Cristo murió, resucitó, gloria al Rey. Continuamos, hermanos, con los anuncios de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Salmos 102:12. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Quién es Jesucristo? Estudiemos la Biblia todos los lunes a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana de Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 20 de agosto tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado y no ha asistido antes a la escuela, pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres.
Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 21 de agosto tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Servicio en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrenda, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorro Bancolombia, número 00-228-084-671. Hermanos, bendiciones. Espero y deseo se encuentren bien usted y su familia en Cristo Jesús. Por medio de las Sagradas Escrituras hemos aprendido y reconocido que el medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra en la tierra es la iglesia, siempre ha sido la iglesia, o sea, nosotros. Cuando necesitamos oración por los hermanos, por salud o cualquier área, cuando algún ministerio de la iglesia necesita apoyo, siempre hemos recurrido a la iglesia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Villahermosa, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, mis hermanos, con el propósito de darles las gracias a nombre de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, de nuestros dos pastores y este servidor, a aquellas personas que regular y fielmente hacen sus transferencias o sus consignaciones a la cuenta de ahorro Bancolombia que la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros. De igual manera, aquellas personas que disponen su tiempo y sus fuerzas para dirigirse al lugar de reunión, para depositar en el buzón, también dispuesto allí, sus diezmos y sus ofrendas. No queremos desconocer que al día de hoy se ha dificultado el tema de la movilidad y de muchas cosas que normalmente podríamos hacer. Algunos de ustedes quieren permanecer fieles y obedientes a la palabra del Señor
en cuanto al diezmo y la ofrenda se refiere, para las necesidades de los santos. Posiblemente no tengan la oportunidad, los medios, la posibilidad de hacer una transferencia o de consignar. Entonces se les va a facilitar otra posibilidad. Al número de WhatsApp 315-405-3539. Y este servidor, usted me pone un mensaje al número que le acabo de dar, y si usted no se puede trasladar al lugar de reunión o no tiene la posibilidad de consignar o transferir el dinero, usted me pone un WhatsApp y yo con mucho gusto y con mucho gozo me voy a dirigir hasta su hogar, hasta la puerta de su hogar, y le voy a recoger su diezmo y su ofrenda, para que no pierda el privilegio de dar para los santos, como dice la Escritura. También queremos agradecer a aquellas personas que fielmente permanecen dando para la canasta familiar, porque a mí me han dado dineros para la canasta familiar. Entonces, a nombre de la Iglesia Cristiana y los dos pastores, les damos las gracias y ponemos esta nueva oportunidad o posibilidad para recoger a usted que no se puede movilizar, que no tiene quien le lleve su diezmo hasta la iglesia. Con mucho gusto llegaremos hasta la puerta de su casa. Esto es con el propósito de mantener el orden que siempre o desde un principio se ha establecido en la iglesia. Hemos visto en los anuncios, no hay nadie autorizado, a excepción o la única persona es nuestra hermana Nancy Ciro. Ella es mi esposa, por eso por autorización del pastor César Moreno, yo puedo ir hasta su hogar y recoger ese diezmo y esa ofrenda. Porque posiblemente usted con el anhelo, mi hermano, y el deseo de obedecer y ser fiel al Señor, se encuentra con un hermanito en el supermercado y usted podrá ver como la oportunidad de enviar con él el diezmo o la ofrenda. No lo haga así, mi hermano, por favor. Absténgase. Tenemos estos tres medios. La cuenta de ahorros, que siempre aparece en los anuncios. Ir o trasladarse hasta el lugar de reunión. O este servidor se va a dirigir hasta su hogar para recoger su diezmo y su ofrenda. Ojalá disfrutemos y utilicemos estos tres medios para los diezmos, las ofrendas que el Señor ha dispuesto en su corazón. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hermanos, pasamos ahora entonces a la predicación de la palabra. Quiero compartir con ustedes un texto en el libro de Salmos, capítulo 102. Salmos, capítulo 102, versículos 25 al 28. Dice así la palabra de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Padre amado, gracias, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y es en esta mañana, Señor, que venimos sedientos, Señor, de escuchar este mensaje que tú tienes para hoy. Escuchar al predicador, Señor, al que tú has dispuesto para traernos este mensaje de tu palabra, Señor. Es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos hablas, Señor, a través del predicador. Y te damos gracias, Señor. Queremos aprender cada día más y más de ti, Señor.
de tus bondades, de tu misericordia y de tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque necesitamos crecer, Señor, cada día más. Fortalecernos, Señor, espiritualmente, Señor, para afrontar, Señor, con gozo todas las dificultades que se nos presenten, Señor, porque estamos confiados en un Dios que es eterno, que ha estado siempre y que siempre estará, Señor. Y que luego de esta temporalidad estaremos en tu presencia, Señor, al lado tuyo, Padre, para seguir alabando y glorificando tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Hemos hecho algunas aclaraciones en cuanto al término como tal, sobre que Dios es justo porque Dios es justicia en sí mismo. Es parte de su esencia o de sus atributos y hemos aprendido varias cosas en esta serie de estudios. Estamos aprendiendo a conocer a Dios y anhelo en el Señor, y es mi oración siempre que cada día la iglesia conozca más al Señor, porque en la medida en que nosotros conozcamos a Dios será directamente proporcional a la forma en que como iglesia nos relacionemos con Él, no solo lo individual, sino en lo colectivo, en lo corporativo. Cada vez que nos reunimos como iglesia será determinado por aquello que digamos y conozcamos de Dios. Alábese el que hubiere de alabarse en conocer a Dios y en entenderlo, como dice la Escritura. Voy a leer un texto de la palabra de Dios. En Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, Dios quiere que le conozcamos. Él se ha revelado a la humanidad y se ha revelado a su iglesia. Y nosotros, hermanos, como iglesia, no podemos anhelar menos que cualquier otra persona en el mundo el conocer a Dios. Nuestra mayor pasión debe ser conocer a Dios. Somos la iglesia del Señor. Voy a leer solo 2 textos de todos los que hemos leído en estos días sobre la justicia de Dios, para iniciar. La Biblia dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En estos días dijimos que había una pregunta: ¿y cómo es que Dios puede ser justo y seguir justificando al pecador, a un malvado como yo? Cuando hablaba en estos días con unos hermanos por razones del ministerio, me di cuenta que a la iglesia le hace mucha falta este entendimiento, y no lo hablo desde la perspectiva como si yo estuviera en un lugar más alto
y prominente. No, lo hablo desde la realidad de Lucas 18, que Dios sea propicio a mí pecador, porque soy yo el primero y el que más necesito conocer y entender esa verdad de Dios. Pero me da profunda tristeza ver algunas personas que le enseñan a otros desconociendo esta realidad de la palabra de Dios. Dijimos que la respuesta para esa pregunta está en 3 respuestas felices, bienaventuradas para todos nosotros. La primera era la unidad de Dios. Un Dios unitario, un Dios que no está compuesto, un Dios que no está dividido, un Dios en el que en su mente y corazón no hay una guerra entre la justicia y la misericordia. No es que triunfa la misericordia sobre la justicia o viceversa. No podemos ver a Dios fragmentado, un Dios que a veces se comporta de una forma y a veces de otra. Cuando Dios envía al pecador a la muerte, lo hace con todo lo que Dios es. Pero cuando Dios da vida a un pecador, también lo hace con todo lo que Dios es. Y utilizando estos 2 conceptos de justicia y misericordia, al momento de enviar Dios a un pecador al infierno, a la muerte eterna, Dios lo envía con toda su justicia y su misericordia y su amor y su benevolencia. Es con todo lo que Dios es, está actuando. Dios no deja de ser algo para hacer algo. Lo mismo ocurre cuando Él nos ha redimido, nos ha dado vida, y cuando Él nos reciba en su presencia, no es que Dios deja a un lado su justicia y rectitud para aplicar misericordia y recibirnos. No, todo lo que Dios es, lo aplica en el momento en que es bondadoso, compasivo, misericordioso, justo, cuando Él me recibe en su gloria. Y hablamos también de la pasión de Cristo, del sufrimiento terrible y profundo del Señor. Eso es justicia. Porque es que nosotros sabemos que quienes debían estar en esa cruz éramos nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice la Escritura que Él hizo pecador, no porque Jesucristo pecara, pero como si Él hubiera pecado, para que los verdaderos pecadores, que somos nosotros, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Eso es algo asombroso, hermano. Es algo sublime. Por eso ese himno que entonamos tantas veces, la sublime gracia, ese himno es conmovedor, pero al mismo tiempo nos alienta. Es un himno que nos lleva a un entendimiento más sencillo de una verdad tan profunda y amplia y vasta como es la justificación por la fe. Y hoy tenemos que hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo puede Dios ser justo y seguir justificando a un pecador? Hay una tercera respuesta entonces, y hoy hablaremos de ella. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús y te glorifico. Yo no podría hablar de esta verdad tuya si no fuera porque usted mismo nos la ha dado a conocer. La ha revelado en nuestro corazón, en nuestras conciencias, en todo lo que vemos, en Jesucristo nuestro Señor. Dios, gracias,
por su infinita misericordia. Y gracias, Señor, porque usted nos enseña que ha sido misericordioso desde siempre y lo será por siempre. Que ninguno de nosotros podrá algún día dejar de recibir su bondad. Que ninguno de nosotros podrá algún día dejar de estar en su amor, en su benevolencia, en su gentileza. Ninguno de nosotros. Porque usted, oh Padre Celestial, es inmutable. Usted no cambia, Señor. Gracias, oh Dios amado, por oír nuestras oraciones. Gracias por guiarnos por su Espíritu Santo a pedir lo que conviene. Y hoy en esta hora suplicamos que por medio de su palabra usted nos transforme. Usted nos examine, Dios amado, y al mismo tiempo que nuestros corazones sean levantados y confortados por el poder de su palabra de esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, porque tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para que pudiéramos tener este privilegio infinito de estar en su presencia y de poder oír su palabra y de poder ser transformados y edificados, Señor, como iglesia y como individuos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo puede Dios ser justo y seguir justificando a un pecador? Hoy veremos la tercera respuesta. Y es que tenemos que empezar por decir que la compasión fluye de la bondad. Y sin embargo, la bondad sin justicia no es bondad. Usted no puede ser bueno y no ser justo. Y Dios, que es bueno, tiene que ser justo. Eso es lo que el mundo se esfuerza en enseñarnos. Es decir que si Dios es bueno, entonces, porque deja que pasen cosas malas. Es un ejemplo de las cosas que el mundo dice. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? Bueno, ya dimos un estudio al respecto, muy largo sobre ese tema, y no lo vamos a volver a dar. Pero lo que quiero que entienda es, el mundo, Satanás, con su malignidad, meciendo al mundo en sus filosofías, en sus enseñanzas, en su adoctrinamiento, su propio yo, se esfuerzan simultánea, constante e incesantemente para que usted y yo dejemos de creer que Dios es bueno cuando ocurren ciertas cosas como si fueran injustas, porque nosotros ponemos eso en una categoría y decimos, no, esto no es justo que ocurra, porque es que lo que le ocurrió a mi mamita, porque lo que le ocurrió a mi papito, porque le ocurrió a tal niño, por lo que le ocurre a tales personas, por lo que ocurre en tal lugar, entonces Dios no es justo. Entonces, como Dios no es justo, entonces Dios no existe. Eso es lo que dice el mundo. Y nosotros a veces quisiéramos pensar como el mundo y desconfiar de la bondad y de la justicia de Dios. Pero si usted es bueno, tiene que ser justo. Y como Dios es bueno, tiene que ser justo. Cuando Dios castiga al malvado, hace una cosa justa, porque es congruente con lo que merece el malvado. Cuando Dios castiga a una persona, lo hace porque se lo merece. O sea que le está dando algo que es justo. De la misma manera, cuando Dios perdona a un hombre malvado, también es justo. ¿Por qué es justo hacerlo? Porque es congruente con la naturaleza de Dios.
Entonces, cuando Dios castiga al malvado, está actuando en justicia. Y cuando Él perdona al hombre malvado, está actuando en justicia. Porque en ambas situaciones es congruente con la naturaleza de Dios y congruente con lo que merece el hombre malvado, que es ser castigado. O sea, el hombre malvado merece castigo y juicio, ahí recibe su justicia. Pero Dios es misericordioso. Él perdona al hombre malvado porque eso es congruente con él. Así tenemos a Dios, el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo actuando siempre como Dios. Mire, su esposa puede ser refunfuñona, cantaletosa, su mejor amigo puede estar distante, puede haber guerras espontáneas en diferentes lugares en este momento, se pueden estar gestando algunas guerras civiles o internacionales actualmente, y puede haber deforestación y puede haber crecimiento de unas cosas y otras, pero por el otro lado entonces se están acabando los arrecifes, pero hay otros científicos que dicen no, pero están saliendo otros en otro lugar. Hay cambios, pero Dios siempre será el mismo. Dios siempre es el mismo. Dios siempre ha sido el mismo. Dios actúa siempre de acuerdo a sus atributos de amor, justicia y misericordia. Siempre, 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 hermano, Dios va a actuar como Dios. Él no va a actuar de forma diferente. Él no va a cambiar. Y no ha cambiado, hermanos. Es lamentable oír a las personas que están a cargo de enseñar a la Grey hablando de un Dios que cambia. Eso es desconocer a Dios. Es desconocer la Biblia. Y algunos hasta se atreven a utilizar versículos e historias de la Biblia para forzarlas de tal manera y hacer que digan lo que ellos quieren que digan. Pero Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho desde siempre no cambia y no tiene por qué ajustarse a la realidad de la iglesia actual. Es la iglesia la que debe arrodillarse frente a la palabra de Dios y recibirla, porque procede de un Dios que es eterno e inmutable, y su palabra que procede de Él es de la misma autoridad de inmutabilidad, hermano. La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Usted se imagina qué terrible fuera que Dios lo que dijo en el pasado ahora no lo fuera. Terrible. Un Dios impredecible con el que no sabríamos cómo actuar. Por eso Dios obra en justicia, en amor y en misericordia siempre. Eso me da a mí mucha alegría, saber que yo no tengo que entrar al cielo como un ladronzuelo, como escaparme por una ventana del sótano y entrar a hurtadillas y meterme en el cielo. A mí me da alegría eso. Yo sé que cuando entre al cielo lo voy a entrar, la puerta grande y abierta, hermano, y el Señor recibiéndome. Y va a ser así de frente, de día. Eso no va a ser como, vea, usted, métase por aquí, mijo, que es que, como la enseñanza que en estos días mencioné, de la señora que Roma ha exaltado más encima que la Trinidad. Y dicen, venga, mijo, que es que como ellos son tan duros y se mantienen con el ceño fruncido, yo sí los voy a entrar por aquí porque usted habló fue conmigo. Una mamá alcahueta, hermano, de las madres modernas, no de las mamás cristianas, pues las mamás cristianas son muy diferentes. Las mamás modernas, aunque hay muchas mamás cristianas que son modernas,
venga, no le diga pues al papá, vea, no le diga. No, así no es, hermano. Gracias a Dios que así no es, hermano. Imagínense que entrar al cielo dependiera de nosotros, hermano. Nadie entraría al cielo, nadie, absolutamente. ¿A usted no le alegra no tener que obtener el privilegio de entrar al cielo como algunos predicadores obtienen grados que los compran en internet, valen 25,000 pesos, traduciéndolo pues o convirtiendo los pesos en dólares, o los dólares en pesos más bien, que eso se compra? Usted compra un certificado de capellán para ir a yo no sé de cuántas partes, porque le dicen a dónde puede ir, y con ese certificado de capellán vale 100,000 pesos, y le dan un certificado, una billetera, una medalla, y un emblema y certificado y todas esas cosas por 100,000 pesos. Si eso se consigue en internet. Y algunos piensan que el cielo se consigue así, pagando por un diploma comprado que diga soy cristiano, hice la oración de fe tal día, y vea que aquí el pastor fulanito de tal dijo que yo ya iba para el cielo. Eso sería terrible. Hay una señora, Ana Maldonado. Ella se autodenomina profeta de Jehová. Ella no es profeta de Jehová. Ella no es ni pastora, porque eso no es bíblico, hermano. No importa quién lo diga, hermanos. Yo no voy a entrar a discutir con nadie porque es que no está en la Biblia. Es como si alguien dice, no, yo me salvo por obras. Pues yo que voy a entrar a pelear con una persona, trataría de enseñarle. Pero hay gente que usa es la Biblia. O sea, estoy hablando de dentro del pueblo de Dios que supuestamente utilizan la Biblia. Y entonces yo digo, ¿qué Biblia leen o cómo la leen? O utilizan como hacían o hace Roma, que dice, vea, sí está la Biblia, pero por encima de la Biblia está lo que diga la autoridad de la tradición. Y la tradición normalmente, pues que yo sepa, es cosas de hombres, no es inspirado. Entonces deberíamos tener mucho cuidado con eso. Por eso esa señora Ana Maldonado, que doy su nombre porque es un falso maestro, y hay muchos cristianos, porque es que en los videos uno ve mucha gente siguiéndola, y hay muchas personas que en internet le dan me gusta a lo que ella dice y la siguen y lo ven en el canal de televisión. Y esta señora dice que por $1 te mete al cielo. Y regaña y dice, si usted no cree en eso que yo le estoy diciendo, como yo soy profeta de Jehová, entonces te caerá una maldición dentro de un año. Un año. Que tiene un año para que algo malo le pase. Imagínese que yo le diga a usted, ahí usted me está escuchando ahora, y yo diga, en un año, si usted no hace tal cosa, en un año te va a pasar algo malo. Empieza a contar de aquí a un año cuántas cosas malas. Imagínense si esto yo lo hubiera dicho hace un año. Todos dirían, uy, hermano, yo creo que por eso vino el coronavirus, hermano. Ahí mismo. Es que es muy fácil decir cosas así tan genéricas. Y sobre todo para ese tipo de pseudo cristianos, y que más bien se comportan es como adivinos, como hechiceros, como brujos, hermano. Más bien se promueven es así por todo lo que dicen. Ahora, hermano, el cielo es el cielo de mi Dios, hermano, y allá no se puede entrar ni a hurtadillas, ni por una ventanita, ni nadie me puede entrar al cielo. Eso no se puede comprar ni vender, hermano. ¿A usted no le alegra que al cielo usted no pueda entrar que porque Dios se descuidó? Imagine como que Dios parpadeó, o Dios se descuidó, le dijo, o como la otra enseñanza falsa, que es que Pedro está en la puerta haciéndole un examen a las personas para ver si pueden entrar o no. Y entonces Pedro, cuida la puerta que yo ya me voy a ir para allí. Pues como si fuera así, hermano. Es que en serio que el hombre se inventa tales cosas para... usa el nombre de Dios en vano. Y en serio, se atreven a decir cosas tan terribles. No importa, no consideran el precio de lo que están diciendo, hermano. Y entonces... enseñan como si Dios se descuidara y uno pudiera entrar al cielo, porque es que Dios, como está tan ocupado con el mundo, entonces nos metemos de contrabando en él.
Entonces ya después de miles de años, uno allá en el cielo, Dios dice, ve, ¿y ese cómo se entró? ¿Ese es el de quién? Ese es el de Fabiola. Ve, sí, ve, ¿cómo entraría aquí? Hermano, usted no está contento de que no va a obtener el cielo meramente por ser miembro de una iglesia cualquiera. Que Dios diga, bueno, a ver, fulanito de tal. Ah, es que Dios, ese es de tal iglesia. Ese es de la iglesia cristiana Villahermosa. Esa iglesia era muy bonita. Dejémosle entrar. Eso no va a pasar, hermano. Pues, amigo, que me escuchas, eso no va a pasar. Porque es que cuando hablamos de Dios, Dios siempre actúa de acuerdo a sus atributos de amor, justicia y misericordia. Dios siempre es Dios. Cuando Dios castiga al malvado, está haciendo una cosa justa porque eso es congruente con lo que merece el malvado. Y cuando Dios perdona al hombre malvado, está haciendo una cosa justa porque es que eso es congruente con la naturaleza de Dios, que es misericordioso. Así de sencillo, hermano. Imagina que alguien entre de cualquiera de esas formas al cielo y después Dios ve algo malo ay, ve ese, no, entonces echémoslo porque es que yo no sé cómo se entró aquí. ¿Ah? En la parábola del hombre que apareció en la boda sin la ropa adecuada, dice el Señor, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Eso es una parábola. Por eso la parábola permite eso, porque si hay gente que dice, ah, sí vio, o sea que alguien entró y lo sacaron. Estamos hablando de una parábola, una ilustración que hace el Señor para hablar de una verdad espiritual. Allá ni siquiera nadie puede entrar, sino que el Señor dice, ve, ¿cómo entraste aquí que no estás vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Mateo 22, versículos 12 y 13. Eso es una parábola porque no puede haber nada de eso en el reino de Dios, porque el omnisciente Dios conoce todo lo que puede ser conocido. Así que no va a haber una sola persona que entre al cielo que Dios no sepa que está en el cielo, que se coló, que entró por sus medios, que hay una ventanita en el cielo por donde puede entrar. Jamás, hermano, eso no puede ocurrir. Dios es omnisciente y conoce a todos. Él lo conoce a usted. Y si usted entra al cielo es a pesar de que Dios le conoce a usted. Y Dios, el todo justo, nunca permitirá que el hombre de doble ánimo entre allí. Nunca. ¿Hasta cuándo andaréis vacilando entre dos opiniones? Dijo Elías en Primera de Reyes 18:21 en la Biblia de las Américas. Eso es inconstancia, iniquidad. Y el hombre que es inicuo nunca estará allí. Jamás estará en el cielo. Por eso toda esa charla barata sobre Pedro, dándonos un examen para ver si podemos estar bien para entrar al cielo, eso es insensatez, hermano. El gran Dios todopoderoso siempre es uno consigo mismo, mira una situación moral y solo puede ver o muerte o vida. Si Dios, viendo tu situación moral en este momento, ¿qué sentencia tiene sobre tu vida? ¿Muerte o vida? Si estás en Cristo Jesús, sabrás que es vida. Pero si no estás en Cristo, sentencia de muerte. Y todo Dios, con todo lo que Él es, está del lado de la muerte o de la vida. Si hay un pecador inicuo, inconstante, no reconciliado, inmundo, sin cobertura de su pecado, solo hay una respuesta. Todo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con todos sus atributos, dice muerte e infierno. Ahí no hay lucha, hermano. Ahí no es que Dios aparece como
como un viejito chino o como una viejita negrita, como muestran en la película La Cabaña, y Jesús así todo sollado, y el Espíritu Santo como una muchacha en un jardín. Y entonces eso no es así, hermano. Dios, todo Dios con sus atributos, y Dios es Espíritu. El Espíritu Santo, pues su nombre lo indica, es Espíritu, para que el hombre le dé esas, como esa apreciación, hermano. El hombre le da esas comparaciones, y Dios dice, es que ese es el pecado suyo, que cree que yo soy como usted. Ya eso lo leímos antes. Ni todo el cielo junto puede levantar a ese hombre de la muerte y del infierno. Se pueden reunir todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos se pueden reunir y hablar con Dios, y ni uno solo de los que esté muerto y en el infierno podrá levantarse. No importa quién lo diga. Pero si el hombre, en cambio, sabiendo que es un pecador inicuo, inconstante, no reconciliado, inmundo, sin cobertura de su pecado, se golpea el pecho y dice, Dios, ten piedad de mi pecador, dice Lucas 18:13, y se apropia de los beneficios de la infinita agonía de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es Dios. Jesús es Dios. Dios lo mira en su situación moral y dice, vida y cielo. Y ahí puede levantarse todo el infierno, Satanás y todos los ángeles caídos y todos los seres humanos que están en el infierno, y levantarse y decir y venir a tratar de arruinar a ese hombre, y no pueden. No pueden. No pueden hacer que él pierda la salvación. No pueden hacer que él salga de la cobertura de Dios. No pueden. No pueden sacarlo del cielo. No pueden. No pueden hacer que usted, aún siguiendo como pecador redimido, no pueden hacer que usted vaya al infierno. Por eso da tristeza, hermano, cuando algunos que deberían enseñarle la verdad de la palabra de Dios a los hermanos les dicen, vas a perder la salvación, vas a perder la salvación. ¿Cuándo? Debemos mirar la maravilla y el misterio y la gloria del ser de Dios, hermano. ¿Qué podemos concluir sobre la inmutabilidad de Dios? Sobre el Dios que es justicia, que por lo tanto, como un Dios inmutable, es el mismo. Mire, la inmutabilidad de Dios está lejos de ser solamente como un concepto teológico, como una verdad hipotética. Es una verdad que transforma nuestras vidas. Podemos concluir varias implicaciones para nuestras vidas, hermanos, porque es que la enseñanza sobre la inmutabilidad de Dios tiene implicancias reales, presentes, pasadas y eternas. La inmutabilidad de Dios, hermano, tiene una profunda y tremenda implicancia con relación a la Biblia, a la palabra de Dios. Hay un pastor o predicador que murió recientemente y escribió un libro y enfatiza acerca de la importancia de este atributo de Dios en la vida como cristianos. Y dice, ¿dónde está el sentido de distancia y de diferencia entonces entre los creyentes en la Biblia y nosotros? Está excluida. ¿En qué terreno? En los terrenos que Dios no cambia. Comunión con Él, fe en su palabra, vivir por fe, vivir basados en las promesas de Dios. Son esencialmente las mismas realidades para nosotros en el día de hoy, tanto como lo fueron para los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Este pensamiento trae consuelo a medida que nos adentramos en las perplejidades de cada día, en medio de todos los cambios e incertidumbres de la vida en la edad nuclear. Dios y su Cristo permanecen iguales, todopoderosos para salvar, pero el pensamiento también nos trae un desafío. Si nuestro Dios es el mismo Dios que tuvieron los creyentes del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos justificar de contentarnos con una experiencia de comunión con Él y con un nivel de conducta cristiana tan inferior a la que tenían ellos? Si Dios es el mismo, no es un tema que alguno de nosotros esté en condiciones de eludir. Y ahí eso está entre comillas, son las palabras de este hombre. Por eso, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, está directamente relacionado con lo que es la inmutabilidad de la palabra de Dios. Y lo que dice este hombre de Dios, que ya él abrió los ojos en la presencia del Señor, y él dice, es que ¿cómo es posible que nosotros decimos ser cristianos y que seamos cristianos y decimos que admiramos la iglesia primitiva y que entendemos que somos los mismos y que el Dios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo Dios que tenemos nosotros? ¿Cómo podían ellos tener una vida superior a la nuestra en santidad y en dedicación, consagración y compromiso? ¿O cómo nosotros podemos tener una vida inferior a la de ellos? Mateo 24, 35 y 1 de Pedro 1, 22 al 25 nos hablan precisamente de la inmutabilidad de la palabra de Dios, lo que significa que la palabra de Dios nunca está obsoleta, hermano, jamás es irrelevante para nuestra vida en estos tiempos. Jamás, hermano. El creyente tiene que seguir siendo de la palabra. Habrá quien le diga a usted, hermano, es que solo Biblia. Es que solo Biblia. No, debe haber algo más. Debe haber algo más. Algo más grande que la palabra de Dios. Algo más alto y sublime que las benditas palabras de Dios. ¿Qué clase de herejía es esa que te están enseñando? ¿Qué clase de blasfemia han dicho? Que algo puede estar por encima de las palabras eternas de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Pero si hay algún pastor, amigo tuyo, hermano tuyo, un amigo de la iglesia o no de la iglesia, que te está diciendo que es que no te puedes quedar con solo Biblia, huya de ahí. El cristiano solo necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Y el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 1:16 dice: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es suficiente, hermano. Es todo suficiente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermano, la iglesia tiene tres autoridades a saber: Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia; el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo aquí en la iglesia; y su palabra como autoridad sobre la iglesia por ser procedente de Dios.
Ahora, la inmutabilidad de Dios es seguridad para nosotros los cristianos. La seguridad provee estabilidad y confianza en estos tiempos de incertidumbre, en circunstancias que nos parecen amenazantes. Debido a que nuestro Dios no cambia, sus promesas y sus propósitos son seguros, no pueden fallar y no van a fallar. Tenemos un sacrificio incorruptible, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha cumplido con una redención eterna, que todos los que la reciben están bajo el beneficio y la cobertura de esa redención. Primera de Pedro 1, 3 al 9 y 17 al 21 y Hebreos 9, 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, usted está seguro en Cristo. Usted está seguro en Cristo. La salvación suya no la asegura la religión, no la asegura el pastor, no se la aseguran sus buenas obras. Su salvación está segura porque es en Cristo Jesús. Él garantiza la seguridad de la salvación que usted tiene en Cristo. Tenemos un reino inconmovible, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tenemos un sumo sacerdote que permanece para siempre, que tiene un sacerdocio inconmovible, inmutable, dice Hebreos 7:24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hermano, ¿cómo no tener esperanza? ¿Hay tiempos de incertidumbre? Claro que sí, pero nuestra esperanza no está en las cosas ni en las circunstancias, está en una persona que es Cristo Jesús. Nuestra esperanza y confianza no es la incertidumbre de las riquezas, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. El profeta Isaías contrastó la creación cambiante con el creador que no cambia. Dice en Isaías 57 al 51:16. Hermano, eso es un aliciente, hermano, a la resistencia, a la fidelidad, incluso a los días negros de la historia. Saber que Dios no ha fallado, no nos falla ahora y nunca nos fallará. Usted puede estar seguro en Dios, hermano. ¿Dios le ha fallado alguna vez a alguien? No. ¿Y cómo nos va a fallar ahora, hermano? ¿Cómo? Por eso les he dicho tantas veces, deje de creerle al mundo, deje de creerle a los medios, deje, hermano, usted de volverse en el cuervo de la tormenta, a toda hora transmitiendo información que usted no sabe si es veraz. Ah, pero lo transmitió fulanito de tal. ¿Y quién es él? Sabemos que están torciendo la información para crear pánico en las personas, para aterrorizar a las gentes, para hacer que usted y yo seamos cambiados aquí, que mientras estamos concentrados en mirar cifras y números y números y números, el mundo perverso está haciendo sus cosas. Entonces alguien dirá, pastor, pero Dios, eso sí, claro. Pero el cristiano, hermano, no se adormece, hermano. El cristiano está pensando es en su Dios y en su palabra inmutable, y confesando y declarando y afirmando siempre: Dios es inmutable, no fallará, nunca jamás. Su inmutabilidad es un estándar para la vida nuestra, hermanos. Hijos de Dios somos. Entonces nosotros debemos reflejarlo a Él, debemos emular a Dios, reflejarlo en nuestras vidas.
Por eso también existe la necesidad de que nosotros no cambiemos. Ahora, usted no es inmutable, yo tampoco soy inmutable. Pero hermano, no debemos permitir que el mundo nos cambie, que nosotros nos transformemos en su molde pagano y ateo, hermano. Le decía a los matrimonios el día jueves, si Dios está haciendo una transformación de la gracia en mí, y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que Dios me está transformando cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo podría preguntarle a mi esposa si ella cada día me ve más como Cristo o me ve cada día más como el César sin Cristo. Debe verse la transformación del Padre en mí por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, hermano. Que el mundo no sea el que me esté moldeando y transformando. ¿A quién se parece usted? Su familia, el mundo puede decir, este parece cristiano. Pero no en términos psicológicos, hermano. Es porque su vida es como una lámpara encendida sobre una mesa, hermano. Es porque su vida es como la sal que previene la corrupción. Es como la sal, hermano, de la tierra. Nosotros no somos la miel, el caramelo de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. No estamos para darle sabor endulzante a la tierra. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos cambiar perdiendo nuestro corazón y abandonando nuestra confesión de fe. Vea, hermano, en Hebreos 6, versículos 11 al 20, Hebreos 10, 19 al 25, y luego lea del 32 al 39. Nosotros no podemos perdernos, diluirnos en el mundo, que la gente ni sepa quiénes somos, hermano, que la gente no identifique nuestro cristianismo. Ahora, se ha enseñado mal, se ha dicho mal, es algo no bíblico. Hermano, es que usted no importa si no habla de Dios. Lo importante es que la gente lo vea como cristiano, y ese es un mensaje. Un mensaje. Vea, si eso fuera así, Jesucristo nunca hubiera dicho, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. No se diría que prediquemos el evangelio. Se diría, vea, manéjese bien, que la gente solita va viendo. No, así no es. Lo que se enseña es que su vida no puede ser moldeada por el mundo pagano y ateo, y que su vida debe ser congruente, consistente. Por eso hablamos de que la inmutabilidad de Dios tiene que ser algo que yo quiera emular. Es decir, que el mundo no vea que yo cambio en la dirección del mundo, sino que siempre estoy cambiando, pero en la dirección de parecerme cada día más a Cristo mi Señor. No debemos cambiar olvidando nuestros compromisos, cuando el cumplir esos compromisos tenga un costo demasiado alto para nosotros. A veces los jóvenes estaban enseñando el sábado, enseñando precisamente ese texto de Lucas 14, estaban hablando acerca, nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos, no queremos cargar la cruz. Nosotros queremos ser como ese tipo de personas que cae bien con todo el mundo, que la va bien con todos, y que nuestras palabras en las redes sociales no afectan a nadie, compartimos lo que sea más neutral posible. Entonces la gente me ve como alguien muy chévere de la sociedad, que comparte, no sé, sobre carros, sobre casas, bombillos, sobre sillas, cuadros, relojes, y que habla cosas muy generales, muy neutrales, y siempre pensamientos muy positivos. Y si hay un pensamiento bíblico, que sea lo más general posible, que no hable nada de pecado, compromiso, santidad, redención, Jesucristo.
No debemos cambiar, hermano, aunque el compromiso nos lleve a pagar un precio alto. El Salmo 15:4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El Señor, mire lo que dice Dios, hermano. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Si ve, para todos los que ponen la carita feliz detrás del carro, ¿qué dice? Sonríe, Dios te ama. Deberían poner esto: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Yo creo que le revientan el carro a Roca. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es que decir lo que voy a decir va a traer sobre mi vida sufrimiento. Es la verdad de la palabra de Dios, no la puedo cambiar. No puedo ponerme a enseñar un mensaje que sea muy amigable para la sociedad, que sea como de un azul turquesa, una sinfonía de... No, nada, hermano. Es el evangelio. Y si ofende, que ofenda. Normalmente, recuerde, como estábamos enseñando en estos días, cuando la gente dice: es que yo tengo un problemita intelectual con la palabra de Dios, yo tengo mis reservas intelectuales con lo que Dios dice en la Biblia. O sea, yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, pero tengo mis reservas, yo tengo algunos problemitas intelectuales. Cuando alguien dice eso, su problema es moral. Es porque la Biblia está confrontando esa situación moral de esa persona. Y por eso ese es su problema. Su problema no es como algo que no entiende de la Biblia, algo como que con lo que no comparte. No lo comparte, es porque la Biblia lo está confrontando en eso. Porque la Biblia le está diciendo: salga de ahí, huya de ahí, no se junte ahí. Pero el creyente que entiende esa parte de la inmutabilidad de Dios dice: no, es que yo no puedo cambiar esto, yo no puedo negociar la palabra de Dios. Pero te van a echar por eso de esta empresa. Bueno, así sufra el daño, tengo que decir la palabra de Dios. Pero es que se van a enojar tus familiares y te van a abandonar. Es que hay que decirlo. La inmutabilidad de Dios es una advertencia asombrosa de que Dios va a cumplir su palabra, hermano. En todo sentido. Sobre todo con respecto al juicio del pecado. La inmutabilidad de Dios no es solo una seguridad que consuela con respecto a las bendiciones que Dios ha prometido. Es verdad, hermano, casi siempre se está enseñando: no, Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas. Pero también está advirtiendo: es que Dios cumple sus amenazas. Hermano, es una advertencia seria de que Él va a cumplir su palabra en todo lo que ha dicho, que va a obrar con justicia contra el pecado. Cuando Dios le habló a Judá con relación al juicio que vendría, que dijo que sobre los pueblos iba a traer juicio por sus pecados, habló de un juicio cierto, que no cambiaría. Y dice: porque es que yo no cambio de opinión. Jeremías 4:27-28 dice: porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentiré, no desistiré de ello. Hermano, eso es para que, hermano, le da a uno como debilidad en las rodillas, como que uno dice: ay Dios, qué cosa tan terrible. Y uno dice: Dios está aquí. Eso es una bendición dependiendo del lado donde usted esté, hermano. Yo estoy tranquilo y gozoso y sé que estoy del lado desde donde se van a enviar esos juicios. No estoy del lado donde los van a recibir, hermano, porque estoy en Cristo Jesús. Por eso es su seguridad en la inmutabilidad de Dios. En Jeremías 18, versículo 7 de 8, Dios prometió, mire que es que Dios es perfecto, hermano, y infinita es tu sabiduría, Dios, y te glorificamos por ella. Él prometió que Él se arrepentiría del desastre que pronunció
en contra de una nación malvada si se arrepentían. Recuerde que el arrepentimiento de Dios no es que Dios se equivoque, es que Dios cambia el trato con sus criaturas. A ver, cuando yo nací, dice el Salmo 51, en pecado fui concebido y viví apartado de Dios todo el tiempo. Y mi corazón me llevaba siempre a hacer el mal, porque esa era mi esencia, mi naturaleza. Y estaba condenado, muerto en delitos y pecados. La sentencia de Dios sobre mí era muerte, infierno. Pero Dios cambió el trato conmigo, una de sus criaturas. ¿Cuándo? Cuando me salvó, cuando me llevó al arrepentimiento por su palabra, por su Espíritu Santo que me dio vida. Ahí cambió el trato conmigo. A eso es lo que me refiero. Dice Jeremías 18, 7 al 8. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Aquí en Jeremías 4 Dios señala que el juicio del cual habla es irreversible. El juicio es irreversible. El juicio va a venir. O sea, hay un tiempo para el arrepentimiento. Y durante ese tiempo los hombres pueden arrepentirse con la seguridad que Dios les va a perdonar sus pecados. En Jeremías 4, Dios conmina a Judá, le avisa, le anuncia y la empuja a arrepentirse. Ahí está en el versículo 14. O sea, eso es Dios. Y Dios, dice Hechos 17:30, le manda a todo el pecador que se arrepienta. Dios lo está haciendo hoy. Hoy es día de arrepentimiento. Pero como dice Jeremías, fue ignorado. Y por eso el juicio vendrá. Una vez que ha pasado el tiempo del arrepentimiento, es seguro que va a venir la ira de Dios. Desde esa perspectiva, Dios no se arrepentirá del juicio que ha anunciado por medio de sus profetas. Dios no se arrepentirá. Ese fue el caso de los días de Noé. El evangelio fue proclamado por más de 100 años. Pero una vez que Dios cerró la puerta del arca, ya había terminado el tiempo del arrepentimiento. Y había llegado el tiempo del juicio. Más de 100 años. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Mire, solo en la historia de Noé hubo más de 100 años, 120 años dice la Biblia, para el arrepentimiento, y no se arrepintieron. Dios ya había dado un juicio, pero si se arrepentían, para los que se arrepintieran, no caería el juicio sobre ellos. Dios no cambiará ciertamente, hermano, con respecto al juicio. Una vez que ha concluido el tiempo para el arrepentimiento, el juicio vendrá. No se equivoque, hermano, confiando, amigo, no se equivoque. Y lo digo para los hermanos que están pensando que de pronto Dios, confiando en la gracia y en la misericordia, al darse demasiado tiempo para arrepentirse, como si fuera una evidencia de apatía divina, y que Dios no juzgará a los hombres por sus pecados. El juicio es cierto y seguro para los pecadores que se rebelan contra Dios. Aquí hay terror para los impíos, hermano. A los que desafían a Dios, quebrantan su ley, que no se preocupan de su gloria, sino que viven su vida como si Él no existiera, pensando que el último día, cuando lloren pidiendo misericordia, Dios va a cambiar, va a alterar su voluntad, va a revocar su palabra. Y entonces se va a arrepentir de sus espantosas amenazas. Están equivocados todos los que piensan así. Y los evangélicos que enseñan de un Dios así. Casi sea la última hora, pastor. No. Mire lo que Él ha declarado.
pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Eso es justicia. Dios no va a negarse a sí mismo para gratificar las concupiscencias de los hombres, hermano. Dios no va a cambiar solo para ya déjalo entrar. No. Dios es santo y por eso es inmutable, invariable, hermano. Dios odia al pecado. ¿Usted cree eso? Dios odia al pecado y lo odia eternamente. O sea, como Dios es eterno, lo odia eternamente, y como Dios es infinito, lo odia infinitamente. Por eso la eternidad del castigo para todos quienes mueren en sus pecados. Eso no lo empuja a usted a predicar el evangelio a su familia y amigos. Tiene que hacerlo, hermano. Si usted por allá en el fondo de su corazón tiene una pequeñísima esperanza de que algún día, en 1.000.000 de años, Dios dice, bueno, vamos a destruir a esta gente, ya ha sufrido mucho, está equivocado. Porque el castigo es eterno, conforme al odio que tiene Dios por el pecado. Y todo lo de Dios es eterno. La inmutabilidad de Dios, así como cuando Israel estaba escapando de los egipcios y hubo una nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios. Esa nube tenía dos lados o dos caras, por decirlo así. Una de compasión, misericordia, y otra de juicio para los egipcios. Un lado oscuro y un lado claro. Asegura la ejecución de sus amenazas, así como el desarrollo de sus promesas. A los israelitas su promesa, pero a los egipcios su amenaza. Esa esperanza que tienen los impíos, Dios la destruye, hermano. Que Él va a ser indulgente hacia sus frágiles y erradas criaturas, y que estos van a ser tratados con mucho más ligereza y liviandad que como lo declara su palabra. O sea que Dios dice una cosa en la Biblia, pero que después va a ser otra. No, Dios destruye esa esperanza, y por eso tenemos que predicarla, para que Dios deshaga esa falsa esperanza. Lo que Dios ha dicho será. Nos oponemos, hermano, a esas falsas especulaciones que son además presuntuosas. ¿Cuántos hijos de padres cristianos que lloran y claman y suplican a Dios por misericordia por sus hijos? Es porque esos padres piadosos saben lo que sigue, conocen al Dios de la Biblia y saben que Dios no va a cambiar. Por eso los ponen en sus peticiones, en las de la iglesia, y están orando y nos piden a usted y a mí. Hermano, eso no es solo un listado de peticiones en el culto. Le están suplicando también a usted y a mí: acompáñeme en oración por misericordia para mis hijos, para mis familiares incrédulos, porque solo los espera la horrenda expectación de juicio, lo terrible del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no cambia. La verdad solemne es que Dios es invariable en veracidad y propósito, en lealtad y en justicia. Con frecuencia los impíos hacen mal uso de la inmutabilidad de Dios, haciendo de ella un pretexto para vivir en el pecado sin temer el castigo. Los impíos a menudo abusan de la inmutabilidad de Dios. Hombres y mujeres pecadores. El Dios inmutable es uno, que es el sostenedor de todas las cosas.
Todas las cosas permanecen desde la fundación del mundo, dice la Escritura en Colosenses 1:16 y 17 y 2 de Pedro 3, el 3 al 4, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La constancia del mundo en el cual vivimos es un asunto de la gracia común, y esa constancia testifica su bondad y gracia. Entonces aparecen los ambientalistas que falsifican la información y los informes para hablar del calentamiento global, para decir que las especies se están acabando, que todas están en vía de extinción, todas están a punto de extinguirse, todas. Pero salen otras noticias que ellos mismos se contradicen. Entonces dicen que hay unos elefantes que antes habían 2.000 y ya hay 25.000. Y muestran un lugar que antes estaba en un desierto y ya está reforestado, ya es un bosque. Deberían ponerse de acuerdo, por lo menos a ver en cuál va a publicar las noticias negativas y cuáles las positivas, como para que nosotros pues dejemos de andar en tanta fantasía y confusión. La realidad es que Dios sostiene el planeta, no lo sostenemos nosotros. Si de nosotros dependiera que este planeta se sostuviera, Dios nos dijo, ustedes van a señorear, pero ustedes no son los dueños del planeta, de Jehová en la tierra y su plenitud. El hecho de que Dios nos haya puesto a señorear no significa que el mundo se acabe o se mantenga por nosotros. El mundo llegará el día de su fin por la palabra de Dios. Pero el hecho que Dios sostenga el mundo, porque la gente dice, no, pero mire, yo veo que todo, ¿cuántas veces llevan, cuántos años han dicho, cuántas cosas? Pero yo veo todo igual. Sí, eso es parte de la gracia común y la bondad de Dios. Los no creyentes malinterpretan la consistencia del orden de la creación, y entonces dicen que eso es una prueba de que Dios no va a juzgar al mundo por su pecado. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de su juicio? Porque la palabra de Dios nos advierte del juicio. Y la palabra de Dios, al igual que Dios, no cambia. Porque la historia de la Biblia está llena de ejemplos de la intervención de Dios en la historia humana, juzgando sus pecados. Lea la Biblia. La palabra de Dios no cambia como Dios no cambia, y la Biblia cuenta, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, cuenta historias de cómo Dios ha intervenido. Y ese juicio a veces tiene una forma espectacular, como en el diluvio, en Génesis 6 y 7, o como en Sodoma y Gomorra, en Génesis 19. Pero otras veces ese juicio es retrasado de manera que los hombres puedan arrepentirse y ser salvos. Y otras veces el juicio de Dios llega en una forma en la que no se le reconoce como un juicio de Dios. Usted lee en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 y habla del juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál fue la primera frase? La ira de Dios. El juicio de Dios va a venir sobre esas personas. ¿Y cómo se hace evidente? Según el texto de Romanos 1, al permitirle a los hombres sufrir la degradación y la corrupción del pecado, de manera que se contaminan tanto en el cuerpo como en la mente. Cuando usted mire al mundo tan corrupto y pervertido, como ahora compartíamos, fue esta semana, un video de un hombre que es un productor de muchas películas importantes en Hollywood. Dice, Hollywood está lleno de pedofilia y trata sexual de niños. Y él dice que hay actores famosísimos, periodistas famosísimos, políticos famosísimos, que ese señor Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein, los únicos que han salido ahora, hasta ahora, juzgados y condenados
pero que es todo Hollywood, dice. Y todo el que aparece a denunciar eso, aparece muerto. Que se suicidó, todos se suicidan, supuestamente. Ahí están diciendo. Ahora usted verá a quién promueve y a quién sigue para que se dé cuenta. Porque mencionan nombres. Pero cuando uno ve toda esa pudrición, es parte del juicio de Dios. Obviamente denunciamos, predicamos, enseñamos a nuestros hijos, a la iglesia, y aún denunciamos ante el mundo. Pero como oraba el Señor Jesucristo en Juan 17, oro por los que me diste. Así predicamos y así enseñamos. Pero la realidad de un mundo tan mortecino es parte del juicio de Dios, hermano. Él juzga a los pecadores permitiéndoles persistir en su pecado sin interrupción divina, cosechando así un torbellino de consecuencias por su pecado. Entonces hay cristianos que dicen: no, nosotros no somos así como los otros evangélicos, así fanáticos. Que por ahí vi un mensaje en el Facebook. Nosotros no somos con ellos, nosotros los recibimos con amor. Señores pedofílicos, vengan a nuestra iglesia, hasta los volveremos maestros de escuela bíblica infantil. Eso dicen esos falsos maestros. Se vuelven los mejores amigos de ese tipo de personas. Cuando no entienden, es que ese tipo de personas están bajo el juicio de Dios. ¿Cómo promueven cosas tan aberrantes, hermano? Dios juzga a los pecadores porque les permite persistir en su pecado. En el día de hoy, en nuestra cultura, muchos consideran la inmoralidad, la perversión y los pensamientos torcidos como un progreso, como una bendición en muchas iglesias. Por fin, pastor, somos de mente abierta. ¿Cómo que por fin? ¿Cómo que hay niñas, adolescentes, jóvenes en nuestras iglesias que promueven y defienden el aborto? Ese es el juicio de Dios sobre esas personas. Pastor, pero es que es una niña de la iglesia, y yo qué voy a saber si es cristiana o no. Debemos considerarlo por lo que son, hermano, juicio divino. Una pequeña muestra de lo que vendrá. El Dios inmutable es el único medio por el cual los hombres que son pecadores pueden ser cambiados para poder entrar en las eternas bendiciones de Dios. Que Dios no cambia, pero los hombres pecadores deben cambiar para entrar en el reino de Dios. Ese cambio va de un vil pecador que merece la eterna ira de Dios a un pecador perdonado que ahora está vestido en la justicia de Dios por medio de su fe en Jesucristo. Es Dios quien provee los medios por los cuales los pecadores pueden cambiar, transformándose en una nueva creación, perdonado, justificado, teniendo una esperanza, una esperanza que no perece. ¿Qué se requiere de los hombres? Que se arrepientan, que dejen de pensar y actuar como lo hicieron antes, reconociendo sus pecados y confiando en Jesucristo. No son las buenas obras que hacen las que los hombres ganen el favor de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. No, es la buena obra de Dios en la vida de esas personas, la que Dios cumple en nuestras vidas, el resultado de su bondad y de su gracia. El único cambio que Dios aceptará es el cambio que Él produce en y a través nuestro, por medio de la obra de Cristo y el Espíritu Santo. La gente enseña que usted tiene que cambiar y luego Dios lo acepta. Error. Ese cambio es obra un trapo de inmundicia. El único cambio que Dios acepta es el que Él mismo produce en mí. Así que, hermano, no hay mayor espanto que saber que somos pecadores y que Dios no solo odia el pecado, sino que Él ciertamente juzgará a los pecadores. Para los pecadores no hay consuelo que pueda
encontrarse en la inmutabilidad de Dios. Pero para los que han confiado en la provisión de Dios para los pecadores, no hay mayor consuelo que saber que Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha prometido la salvación eterna que no cambia. La salvación eterna que es inmutable. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y gracias por transformarnos. Permite que esta palabra llegue a muchos para que haya arrepentimiento, para que haya un verdadero nuevo nacimiento, una verdadera conversión, Señor. Que no tomemos a la ligera lo que dice sobre tu justicia y sobre tus justos juicios. No cambia, Señor. Gracias por enseñarnos en esta mañana. Gracias por tu bondad. Gracias por la iglesia. Gracias por sus familiares y amigos. Gracias por todas las personas, oh Dios, que salvarás por medio de esta palabra. Gracias por todas las personas que transformarás por medio de esta palabra. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por la Iglesia Cristiana Villahermosa. Gracias, Padre. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. Y gracias por asegurarnos que nuestra esperanza es eterna. Que nunca has fallado y nunca fallarás. Por eso hoy podemos decir, Señor, finalizando esta oración, amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Oramos en el nombre precioso de nuestro admirable Salvador, tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz día del Señor. Gracias por acompañarnos. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.